Nunca imaginé que una partida de póker cambiaría mi vida. 2 bebés recién nacidos me esperaban. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Una noche fría y oscura, rodeado de risas y humo, con las cartas en la mano, sentí que el mundo giraba a mi alrededor. El ruido del casino era ensordecedor, cientos de rostros perdidos en la esperanza de un golpe de suerte. Pero en ese instante, mi mirada se detuvo en una mujer en la mesa de al lado, sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y deseo. No lo sabía, pero ella sería la clave de todo, me encontraba atrapado en una racha de suerte. Las cartas solo se alineaban a mi favor. ¿Era eso posible? Casi sentía que el destino me hacía guiños. Una mano más, un par de ases, y la victoria en mis manos. Pero justo antes de que pudiera gritar de júbilo, un temblor recorrió mi cuerpo. Sweat dripped from my forehead and I glanced to the side. La mujer me miraba de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. Me sonrió, una sonrisa llena de tristeza. ¿Necesito tu ayuda? Sus palabras se grabaron en mi mente. ¿Qué podría necesitar un extraño? La habitación se oscureció cuando el croupier tiró las cartas. Gané de nuevo, y el silencio se apoderó de la mesa. La mujer se acercó, su voz apenas un susurro. Tengo gemelos y no sé qué hacer, mi corazón se detuvo. Lo que me decía sonaba tan dramático como algo sacado de una película. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, aunque sabía que algo en mí ya estaba cambiando. La verdad la arrastraba como una corriente. Necesito un padre, dijo. Me sentí como si me cayera un balde de agua helada. 2 bebés, recién nacidos, era posible. Estaba dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido, la tensión del momento era insoportable. Mi mente gritaba que debía salir huyendo, pero mi corazón estaba cautivado. Allí, en medio de la incertidumbre, me pregunté si esta partida de póker sería el comienzo de algo extraordinario o simplemente un desastre a la vista. Y si se trataba de 2 vidas en juego, podría ser realmente la salvación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La mujer, que aún no había presentado, me miraba fijamente. No sabía si su mirada tanto de dolor como de esperanza se trataba de una súplica o una petición desesperada. La ansiedad vibraba en el aire, y de pronto sentí que el bullicio del casino se desvanecía, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existía ella y yo. ¿Qué hay de los padres?, pregunté, mi voz sonando distante, como un eco en mi propia mente. La palabra, padres, resonaba con el eco de una vida que había estado intentando escapar. Sabía que, en algún punto de mi infancia, había anhelado tener un lugar al que pertenecer, un hogar. Ellos no están en condiciones de cuidar de ellos. Su voz se quebró y vi cómo las lágrimas deslizaron por sus mejillas, reflejando la luz de las lámparas del casino. La situación es complicada. Soy su madre, pero no puedo hacer esto sola. Todos mis amigos me han dado la espalda. Mi corazón se aceleró. Aunque el escenario era de ensueño, su historia era un puñal directo a mi conciencia. ¿Y qué esperas de mí?, le pregunté, sintiéndome como un intruso en su vida, un extraño atreviéndose a pisar un terreno sembrado de vulnerabilidad y desesperanza. Un padre, aunque sea temporal. Solo necesito que te comprometas a estar ahí. No solo por mí, sino por ellos. No puedo dejar que crezcan sin un referente masculino en sus vidas. Pensé que era una locura. En mi mundo, el compromiso era un concepto extranjero. Sin embargo, mientras contemplaba su rostro, una chispa de una conexión profunda emergió. Las cartas en mi mano perdieron su relevancia, la vida que significan esos pequeños seres no estaba en juego. Era real. ¿Dónde están? ¿Quién los cuida ahora?, pregunté, con una curiosidad creciente que no lograba controlar. Porque estaba dispuesta a arriesgar su dignidad en un lugar que representaba todo lo contrario a lo que necesitaba, en un centro de cuidado temporal. La situación es urgente. Si no encuentro una solución, podrían ser separados de mí. Su voz se volvió un hilo de ansiedad, mientras las palabras volvían a evaporarse en mis pensamientos. La idea de perder a sus gemelos, como si arrebataran vidas en crecimiento, tocó una fibra sensible en mí. ¿Puedo conocerlos? La pregunta salió de mis labios sin previo aviso. Aquello era una movida audaz y,
francamente, insensata. Pero el impulso en mi pecho era más fuerte que la razón. Ella asintió lentamente, y vi cómo la esperanza comenzaba a renacer en sus ojos, mientras se organizaba, mi mente corría. ¿Qué podría ofrecerle? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por dos pequeños, cuyas vidas aún no conocía? La incertidumbre me envolvía, pero había una llama de determinación que comenzó a arder. Era como jugar una mano ganadora de póker y, al mismo tiempo, tirar las cartas al aire como carta de presentación. Cuando nos levantamos de la mesa, sentí que de alguna manera, el camino que decidiera tomar no solo la definiría a ella, sino también a mí. Un cambio surgía mientras caminábamos hacia la salida del casino. El aire fresco de la noche nos esperaba y una niebla de esperanza se extendía ante nosotros. De repente, su teléfono sonó. Ella lo tomó, y el cambio en su expresión fue instantáneo. No puedo recibir esta llamada ahora, murmuró, temblando mientras miraba la pantalla. Su rostro se tornó pálido, y un aire de pánico brotó de su ser. ¿Qué sucede?, le pregunté, notando cómo el miedo oscurecía sus ojos. Es de la clínica, hay un problema. El tiempo pareció detenerse de nuevo, y en ese segundo, su realidad se transformó en la mía. La mujer que había conocido en el casino ahora representaba la fragilidad de todo un futuro. Algo dentro de mí adquiría sentido, el lazo que aún no existía pero que podría florecer desnudaba una verdad esencial. Tal vez su historia necesitaba un héroe. Tal vez todos los caminos que había recorrido me habían llevado hasta ella, a ese preciso lugar donde dos vidas, frágiles como el cristal, estaban a punto de definirme. Ella se llevó la mano a la boca, casi como si intentara ahogar un grito. El teléfono vibraba en su mano, una extensión inquieta de su ansiedad. Necesito responder, dijo, y su voz se desvaneció casi en un susurro. El aire se volvió denso y la distancia entre nosotros, que momentáneamente se había reducido, ahora parecía insalvable. Me quedé de pie, cruzado de brazos, conteniendo la respiración mientras ella subía la llamada. El silencio en torno a mí era tan abrumador que podía escuchar el murmullo de su voz, aunque cada palabra se desvanecía en el aire como un mensaje robado. Hola, ¿qué sucede? Su expresión palpó una mezcla de preocupación y culpa, mientras apretaba el teléfono contra su oído. La puerta del casino chirrió a nuestras espaldas, pero no podía moverme. Mis pies parecían estar pegados al suelo. Un par de minutos que parecieron eternos pasaron antes de que ella terminara la conversación. Se apartó del teléfono, su rostro una paleta de emociones complejas. Dijeron que están preocupados porque no he podido mantener una comunicación constante. Si no lo hago pronto, podría perder la custodia. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros y, con ellas, todo lo que había comenzado a gestarse en mi interior se sintió más frágil. La idea de que su lucha por sus hijos pudiera ser desmoronada por burocracias y procedimientos eran como muros que se levantaban frente a nosotros. Entonces tenemos que actuar rápido, respondí, intentando aportar algo de aliento a la situación. La decisión, aunque impulsiva, era ahora más real que nunca, y un escalofrío de resolución me atravesó. ¿Qué necesitas que haga? Un destello de gratitud iluminó sus ojos y, por un momento, sentí que la sencillez de estar ahí para alguien brindaba un significado a mi vida que había estado buscando sin saberlo. Unitario. ¿Estarían dispuestos a hacer una visita a la clínica? Tal vez la dirección del centro podría ser suficiente para demostrar que estoy tomando medidas. Claro, dije, a pesar de que mi mente aún no se acostumbraba a la magnitud de dar ese paso. Vamos, entonces. Mientras caminábamos hacia el coche, la preocupación de ella me pesaba en el pecho. De repente, se detuvo y se giró hacia mí, con una intensidad que me hizo fruncir el ceño. Prométeme que no retrocederás. Mis hijos son lo único que me queda. Las palabras me atravesaron como un rayo, y en su voz había una fragilidad que me hizo sentir más vulnerable que nunca. Prometo que estaré contigo, respondí, aunque no estaba seguro de en qué medida podría ayudar. El compromiso se pronunciaba con fervor, y mientras lo hacía, una parte de mí sabía que ya había cruzado el umbral hacia lo desconocido. El trayecto hacia la clínica estuvo cargado de silencio tenso, como si la inminente realidad de los dos pequeños viniese en camino con cada metro que avanzábamos. La mezcla de expectación y ansiedad se intercalaba en el aire mientras trataba de formular en mi mente qué significarían esos bebés en mi vida. Al llegar, una recepcionista nos recibió con una sonrisa que pronto se desvaneció al notar el ambiente tenso. ¿En qué puedo ayudarles?, comentó, mientras un grupo de enfermeras pasaba con una canastilla y un par de bebés roncando suavemente. La visión de ellos, expuestos a un mundo lleno de incertidumbre, activó un impulso protector que nunca creí que existía en mí. Busco a mis hijos, dijo ella, con una voz que resonaba con una determinación renovada. La recepcionista la miró con desaprobación, y en ese momento, la realidad se abalanzó sobre nosotros. No era solo su lucha,
sino una lucha que me había envuelto sin pedir permiso. La recepcionista consultó en su computadora y, después de una pausa, indicó que debía completar algunos documentos. Mientras ella se dirigía a un área de trámite, me quedé parado, observando cómo su figura se perdía entre las paredes blancas del centro. Mi corazón latía con fuerza y, por una fracción de segundo, me pregunté si había tomado la decisión correcta. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y una enfermera se acercó a mí, su semblante un torbellino de emociones. Soy la encargada de los bebés. Tiene que acompañarme. La frase se quedó atascada en mi garganta mientras yo corría detrás de ella, sintiendo que el abismo de la incertidumbre se había vuelto realmente profundo. De pronto, me encontré frente a dos pequeñas cunas, y en su interior, dos diminutos rostros que dormían en paz entre mantitas suaves y aromas a talco. Aquel encuentro atestiguó la verdad de cada palabra que había escuchado antes. La vulnerabilidad de la mujer, el peso de su lucha, todo se reflejaba en esos pequeños seres. En el fondo, sentí que podía ser algo más que un simple espectador en su historia, como si un nuevo destino me mirara a través de sus ojos, pero en medio de ese momento extraordinario de posibilidad, mi teléfono vibró en el bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro y, al ver el nombre que aparecía, un escalofrío de inquietud recorrió mi espalda. Era un viejo conocido, alguien de mi pasado que sabía que no debería estar llamando en este preciso momento. La confusión y la presión amenazaban con desbordar los muros que me había construido. Sabía que tenía que hacer una elección, y el peso de lo que estaba por venir me inundó. Mientras el hilo conductor de esta nueva vida comenzaba a tejerse, todo lo que había evitado se agitaba en mi mente. Mi pasado demandaba respuestas y, a pesar de la ternura que desprendía la escena ante mí, la sombra de lo que escondía en mi interior me obligó a elegir. Giré la vista y miré a esos dos bebés, sintiendo que, para ellos, cualquier decisión que tomara de aquí en adelante podría tener un impacto. La pregunta era, ¿podría realmente dejar atrás mis demonios para ser el padre que ellos necesitaban? No podía ignorar la vibración del teléfono, zumbando como un eco constante en el fondo de mi mente. Mi pulso se aceleraba, cada latido resonando con la urgencia que emanaba de los diminutos cuerpos que tenía ante mí. Dos vidas inocentes, despojadas de la estabilidad que tanto necesitaba. Pensé en ella, la mujer fuerte que luchaba por mantenerlos a su lado, y en ese mismo instante, el peso de su futura soledad me hizo vacilar. Desvié la mirada hacia los bebés, acurrucados en sus mantas. Las pequeñas manos estaban cerradas en puños, respirando suavemente. Sin embargo, la inquietud, cada vez más presente, me mantenía anclado en la esquina de aquel cuarto blanquecino, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre mí. Con un gesto temeroso, saqué el teléfono y contemplé la pantalla unos segundos. La imagen de un hombre conocido, un amigo de antaño, me miraba con insistencia. Su nombre era como un recuerdo que había tratado de enterrar, pero que ahora resurgía al instante: Marco. Su voz resonaba en mi mente, recordándome viejos compromisos, decisiones que me condujeron a este momento, aunque nunca lo esperé así. ¿Y si me necesita de verdad?, pensé mientras una batalla interna se gestaba en mi pecho. Todo lo que había dejado atrás parecía volverse más fuerte en presencia de esos seres pequeños, como si los fantasmas de mis decisiones crearan su propio eco. Pero, ¿qué relación tiene eso con ellos? Justo cuando decidí que tenía que ignorar la llamada, unos pasos se acercaron a mí. Era ella, con un documento en la mano, el semblante cargado de preocupación y determinación. He tenido que llamar a una abogada. Dicen que necesitan ver que estoy activamente buscando soluciones, explicó, su voz temblando sutilmente mientras intentaba mantener la calma. Voy a hacer todo lo posible, le aseguré, sintiendo que mi corazón también latía por aquellos pequeños a los que apenas conocía. Pero, ¿tienes todo lo que necesitas? Ella frunció el ceño. No, pero estoy tratando de ser lo más organizada que puedo. Tal vez un plan bien definido les convenza de que puedo darles un hogar seguro. Mientras hablaba, las palabras de Marco retumbaban en mi mente: puedes escapar de tu pasado, pero siempre volverá. Solo asegúrate de estar listo para cuando lo haga. Ahí estaba, en ese instante, a un paso de dar la espalda a todo lo que había sido. Dame un momento, murmuré, aún sin saber lo que iba a hacer, y me alejé un poco, buscando un rincón donde pensar. Saqué de nuevo el teléfono y marqué el número de Marco. La llamada se conectó rápidamente, y su voz me llegó como un eco del pasado. Oye, ¿dónde has estado? Necesito verte, tenemos cosas que discutir. Es complicado, respondí, sintiendo como la presión aumentaba. Estoy en medio de algo que no había planeado. Estoy aquí. Hay dos niños involucrados, dos niños. Su tono cambió de inmediato, lleno de interés. ¿Cómo es eso? ¿Son de ella? Respiré hondo, el aire en mis pulmones se volvió pesado. Sí, y quiero ayudarla, quiero ser parte de su vida, pero mi pasado está aquí, llamando a la puerta.
Y no sé si puedo ser lo que ellos necesitan. La duda resbaló por mis labios, y sentí que el tiempo se detenía mientras Marco reflexionaba sobre mi confesión, y si lo que esos niños necesitan es que dejes atrás tu historia. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por ellos?, preguntó él, como si sus palabras fueran tijeras cortando las cadenas que me ataban a mis temores. Aquello resonó en mí, abriendo una ventana hacia un horizonte que nunca había imaginado. Antes de colgar, Marco añadió, tienes una oportunidad de hacer algo diferente. Tómala. Y recuerda, el valor a veces se mide por lo que estamos dispuestos a perder. Colgué, aún con el corazón agitado, y en ese momento, la decisión me golpeó con la fuerza de una ola. Tenía que elegir y, aunque el miedo a lo que pudiera suceder seguía presente, una chispa de esperanza comenzó a brillar en ese rincón sombrío de mí. Regresé a la habitación donde ella me esperaba, con sus ojos llenos de incertidumbre. Te necesito, dijo, su mirada implorante. No sé si somos capaces, pero no puedo hacerlo sola. Entonces no estás sola, respondí con una renovada firmeza. Vamos a luchar por ellos. No podemos permitir que esto se convierta en un sueño perdido. En ese momento, un nuevo tipo de compromiso se selló entre nosotros, un pacto de amor por lo que aún no conocíamos, pero que deseábamos fervientemente proteger. A pesar de la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas, el futuro podía tomar formas inesperadas. Sin embargo, el tráfico de un pensamiento sombrío apareció de nuevo. Mientras nos dirigíamos a la mesa de la recepcionista para comenzar a completar la documentación, sentí de nuevo la vibración del teléfono en mi bolsillo. Esta vez, era un mensaje. La notificación iluminó mi pantalla y, al leer las palabras que aparecían, el estómago se me encogió. No puedes protegerla ni proteger a los bebés. Es hora de que sepamos la verdad. El universo se detuvo, y una ola de pánico me abrumó. ¿Qué podía significar eso? En ese instante supe que había más cosas en juego de lo que pensaba. Decidir dar un paso al frente podría implicar abrir un capítulo que no estaba listo para enfrentar. Mi mente se debatía entre el presente y el futuro distante, y, sobre todo, entre lo que quería ser y lo que realmente era. La sala de espera era un espacio vacío, pero los ecos de las preocupaciones flotaban en el aire como sombras indeseadas. La recepcionista nos observaba con una mirada de incomprensión, mientras los gemidos de los bebés se mezclaban con el murmullo distante de conversaciones ajenas. Tomé una respiración profunda, tratando de ahogar el mareo que crecía a medida que el mensaje continuaba repitiéndose en mi mente. Es hora de que sepamos la verdad. La mano de ella se posó sobre mi brazo, como un ancla en medio de mi tormenta interna. ¿Todo bien?, preguntó, sus ojos escrutando los míos en busca de respuestas que no tenía. No. Creo que no, murmuré, con un nudo en la garganta. La verdad, aquella verdad que me había estado atormentando desde hacía tiempo, parecía dispuesta a salir a la luz con una ferocidad que nunca había anticipado. Sin poder evitarlo, mis pensamientos giraron en torno a la figura de Marco. Las decisiones que había tomado al margen de su consejo pesaban ahora más que antes. Mientras conversábamos sobre lo que se necesitaba para darles a los bebés un futuro más seguro, una parte de mi ser se sentía aún atrapada en aquel pasado que me llamaba con insistencia. ¿Qué podría hacer para protegerla?, preguntaba en silencio mi conciencia. Ella se apartó un poco y alzó la mirada hacia la pantalla, en un intento de distraerse. Necesitamos completar esto, insistió mientras movía los papeles con manos algo temblorosas. Cada documento cuenta ahora. Cada detalle es crucial, lo sé, respondí, sintiendo el peso de su confianza depositado en mí. Pero el dolor de mi propia incertidumbre pesaba como una losa y, mientras mis dedos jugueteaban con el teléfono en mi bolsillo, supe que no podía seguir ocultando mi angustia. De repente, el teléfono vibró con otra notificación. Me sobresalté, el corazón disparándose. Abrí el mensaje y, al comenzarlo a leer, un escalofrío recorrió mi columna. La verdad puede cambiarlo todo. Él tiene que saberlo. Una oleada de independencia e ira brotó en mí. Justo en ese momento, me di cuenta de que tenía que enfrentar lo que amenazaba con destruir lo que estábamos tratando de construir. Necesito un momento, murmuré, sintiendo que una sombra oscura se cernía sobre el futuro que ansiamos. Salí de la sala y me dirigí hacia el pequeño patio trasero del edificio. El aire era fresco y traía consigo una sensación de claridad que necesitaba desesperadamente. El sol brillaba, pero mi corazón no podía encontrar la luz en medio de ese caos. Mi mente huía mientras contemplaba el mensaje otra vez. ¿Quién estaba detrás de él? ¿Qué verdad era la que escondía? Mientras dudaba, mi teléfono sonó nuevamente, esta vez con una llamada. Era un número desconocido. Por un instante, consideré dejarlo pasar, pero una extraña curiosidad me empujó a contestar. Sí, pregunté, con una mezcla de expectativa y temor. ¿Eres tú quien está tratando de ayudarla?
La voz era grave y firme, provenía de un tono desconocido, pero la pregunta resonó como un trueno en mi mente. ¿Quién es? ¿Qué sabes de ella? El corazón me latía frenéticamente mientras trataba de descifrar la amenaza implícita. Mi nombre no importa, dijo. Lo que importa es que hay cosas que no sabes. Ella está en una situación más complicada de lo que imaginas. Tienes que tener cuidado. Mis manos temblaron al escuchar eso, y volví a recordar los ojos inocentes de los bebés. ¿Qué me estás diciendo? Dímelo, exclamé, incapaz de contenerme. Los niños no son solo tu responsabilidad, son parte de un legado. Y si no tomas decisiones informadas, podrías perder mucho más de lo que estás dispuesto a entregar. Hay personas a las que no les gustará que te involucres. Y aquellas personas harán lo que sea necesario para asegurarse de que nadie interponga sus intereses, dijo la voz antes de cortar la llamada. Permanecí ahí, aferrado al teléfono, con el sudor frío cubriendo mi frente. Cada palabra resonaba en mí con una claridad escalofriante, un eco de advertencia que no podía ignorar. Cuanto más me adentraba en esta decisión, más era consciente de los vientos en contra que soplaban a nuestro alrededor. Regresé al interior, con el rostro pálido y los pensamientos revueltos. Ella estaba sentada, los papeles esparcidos a su alrededor, la atención fija en mí. ¿Qué sucede?, me preguntó, pero su voz sonaba distante. Sentí que todo lo que había construido hasta ese momento peligraba por un hilo. Tenía que elegir mis palabras con cuidado. No todo es lo que parece, y quizá lo que estamos enfrentando es más complicado de lo que imaginas, dije finalmente, intentando mantener la serenidad, aunque mi voz se quebraba. ¿Qué quieres decir con eso? Su preocupación se hizo más intensa, y la intensidad de su mirada me obligó a enfrentar mis propios miedos. Es posible que haya cosas de su pasado, y de mí, que podrían interponerse en nuestro camino. Hay amenazas de las que no tenía idea, admití, sintiendo como el peso del futuro comenzaba a inclinarse de nuevo hacia la incertidumbre. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos y sentí una punzada en el corazón. Nos habíamos comprometido el uno al otro, luchando contra los demonios que nos acechaban, pero ahora la oscuridad parecía querer reclamarnos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz rota y llena de desespero. De repente, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. No te dejes engañar. Hay más en juego aquí. Descubre la verdad antes de que sea demasiado tarde. La ansiedad me agarró fuertemente mientras leía, y solo entonces comprendí que esta lucha no era solo por ellos, sino por nosotros como un todo. El pasado estaba llamando a la puerta, y esta vez no tenía forma de evitar que entrara. Aquel momento empezó a marcar un punto sin retorno. La decisión que debía tomar ya no se trataba solo de ayudarla, sino de desentrañar una red de secretos que podrían alterarlo todo. Demasiado hondo estábamos en este juego, y el riesgo era real. Tenía que actuar. Pero, ¿sería capaz de enfrentar la verdad sin perder lo que había llegado a valorar más en mi vida? El silencio en la sala no hacía más que amplificar los ecos de mis pensamientos. Una parte de mí quería creer que podía mantener a salvo a los bebés y a ella, pero el peso de la incertidumbre arrastraba mi corazón hacia un abismo al que no quería asomarme. Debemos actuar, dije, tratando de encontrar una chispa de confianza entre las dudas que me invadían. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos saber quién está detrás de estos mensajes. Debo averiguar la verdad antes de que nos arrastre a todos. Ella secó las lágrimas que resbalaban por su mejilla y asintió, aunque su expresión era una mezcla de valentía y miedo. De acuerdo, pero ¿por dónde empezamos? Su voz reflejaba la fragilidad de la situación, el tipo de fragilidad que se siente en el aire antes de una tormenta. No lo sé. Tal vez debamos hablar con Marco, respondí, aunque sabía que la idea implicaba abrir una caja de Pandora llena de sombras del pasado. Él ha estado cerca de todo esto, es posible que tenga información. De inmediato se iluminó un destello de esperanza en sus ojos, pero también un profundo anhelo de proteger lo que habíamos construido. ¿Y si no quiere hablar? Si está involucrada, su voz se apagó antes de terminar la frase. Aterrorizada por las implicaciones, tendremos que arriesgarnos, respondí, sintiendo que mi voz temblaba con la intensidad del momento. No tenemos tiempo. Lo que quiera que haya ocultado podría estar más cerca de lo que pensamos. Al salir de la sala, la atmósfera pareció cambiar. La luz, aunque brillante, se sentía fría, como si el mundo exterior estuviera completamente ajeno a la tormenta que compartíamos en nuestro interior. Caminé junto a ella, cada paso un intento de mantenernos unidos en este mar de oscuridad. Al llegar a la puerta de su oficina, el ambiente se tornó inquietante. Marcamos el número de Marco, y mientras el teléfono sonaba, la ansiedad se hacía palpable entre nosotros. Cuando al fin respondió, su voz sonó distante y cautelosa. ¿Qué pasa?, preguntó. La frialdad en su tono me tocó como un escalofrío. Necesitamos hablar, respondí, intentando revestir mi voz de urgencia y determinación.
Hay cosas que debemos aclarar, sobre la situación, los bebés, y lo que está ocurriendo. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Su respiración se volvió más pesada, y finalmente, exhaló. No es seguro discutirlo por teléfono. Reúnete conmigo. Esta tarde, en el viejo café de la esquina. Está bien, acepté. Sin embargo, mi mente continuaba girando en torno a posibilidades alarmantes. La reunión era un paso necesario, pero sabía que, al mismo tiempo, podía desatar algo que habíamos intentado mantener en la sombra. Mientras colgábamos, sentí su mano apretando la mía, un gesto que significaba más de lo que las palabras podían expresar. No quiero perderlo, dijo ella, su voz temblorosa. Sentí su fragilidad y, a su vez, la fuerza que emanaba al confesar su miedo. No quiero perder a los bebés. No a nosotros, lo sé, respondí, luchando contra mis propias sombras. Haremos lo correcto. Juntos, la tarde llegó con la caída de un sol anaranjado que se desvanecía en el horizonte. Al entrar al café, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Marco estaba en un rincón, con una taza de café humeante frente a él, mirándonos como si la verdad estuviera a un paso de ser revelada. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó al vernos, un atisbo de desdén en sus ojos. Pero algo en su mirada delataba un nerviosismo que no podía ignorar. ¿Sabes por qué estamos aquí?, respondí sin rodeos. Háblame de lo que está ocurriendo. Necesitamos saber la verdad. En ese instante, el aire se tornó denso y la tarde pareció detenerse. Marco nos observó fijamente, y por un momento, la fachada de confianza que había construido se desmoronó. No pueden involucrarse más allá de lo que ya están. ¿Es peligroso? ¿Peligroso para quién, Marco?, pregunté, incapaz de contener la ira que brotaba dentro de mí. Sabía que, en su mirada, había secretos que podrían cambiarlo todo, que podrían hacernos perder lo que aún nos quedaba. Para todos, dijo con un tono casi suplicante. Y para los bebés. Si revelan lo que no saben, podrían meterse en problemas serios. No lo entienden. Mis pensamientos se agolpaban, como un torrente de emociones. No estamos haciendo esto por nosotros. Estamos luchando por algo más grande. Todos merecen saber la verdad. En ese preciso momento, el teléfono de Marco vibró sobre la mesa y, al mirar la pantalla, su expresión se tornó pálida. No puede ser, musitó. Al ver su rostro, un escalofrío me recorrió la espalda. Lo último que esperaba era crecer en la oscuridad, pero sabía que ese instante marcaba el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué amigo tiene que no hemos conocido?, pregunté, mi voz llena de tensión. La revelación de su miedo reforzó mi determinación de seguir adelante, sin rendirme ni detenerme ante lo desconocido. Si había algo más, lo descubriríamos juntos. Las palabras de Marco se desvanecieron ante la inminente tormenta, y una sensación de fatalidad llenó el aire. De repente, el destino parecía inminente, y la verdad, en su forma más aterradora, se aproximaba a pasos agigantados. Tenía que estar preparado para cualquier cosa, porque la batalla por los bebés y por nosotros apenas había comenzado. La tensión en el café era palpable, casi tangible, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La mirada de Marco se movía entre nosotros, y el teléfono temblaba sobre la mesa, una amenaza y un recordatorio de que el tiempo se nos escapaba. ¿Se trata de un aviso?, pregunté, interrumpiendo el silencio que se había apoderado del lugar. ¿De qué hablas, Marco? El ardor de la necesidad de respuestas llenaba cada palabra. Él tragó saliva, pero su mirada se desvió. No debo decirlo aquí, murmuró, aunque sus ojos se llenaron de un brillo que no podía ocultar. La urgencia de la situación me hizo cerrar la distancia entre nosotros. Dime que no solo nos estás metiendo en más problemas. ¿Qué está pasando? Podrían estar involucrados personas que ya no están a salvo, dijo, su voz ahora apenas un susurro. Estamos hablando de algo más que mensajes. Hay una red, y no es solo de información, es peligrosa. La inquietud se transformó en un nudo en mi estómago. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haberlo prevenido, podríamos haber tomado precauciones, porque pensé que lo sabía, replicó, dejando escapar un suspiro entrecortado. Creí que era un juego, que nada de esto se convertiría en algo real. Ella se acercó más a mí, casi como si buscara la fuerza en mi presencia. Tienes que confiar en nosotros, Marco. No podemos volver atrás. Lo enfrentaremos juntos, cueste lo que cueste. Las palabras de ella resonaron, y vi cómo Marco luchaba con la decisión de abrirse. Se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera ahogar su propio miedo. ¿Es más complicado de lo que piensas? Hay algo que no comprenden, no se trata solo de los bebés. Hay intereses en juego que son más grandes que nosotros. Intereses. ¿Qué intereses?,
Le pregunté, frustrado. La profundidad de sus temores se volvía cada vez más evidente, y el entorno del café se transformaba en un mar de sombras que se cernían sobre nosotros: dinero, influencias, verdadera manipulación. Finalmente confesó, levantando la vista y enfocándome. La desesperación en sus ojos me inquietó. Estamos hablando de personas que no dudarán en hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. El silencio se hizo aún más pesado, y la sensación de vacío se expandió. Lo que quería era amenazante y apremiante, una mezcla de pérdida y una brutal realidad que empezaba a revelarse. ¿Y los bebés? ¿Qué papel juegan en todo esto? Son la clave, respondió. Son más que dos vidas inocentes. Quieren algo de ellos, y eso trae consigo un peligro que no puedo describir. La idea de que su futuro estuviera ligado a algo tan oscuro me hitó con ferocidad. Nunca antes había sentido esta presión, como si una sombra se estuviera alzando detrás de mí, dispuesta a tragarse lo que más amaba. Desesperado por encontrar una salida, hice una pregunta que se me congeló en los labios. ¿Qué tenemos que hacer? Marco nos miró con intensidad, como si finalmente pesara la gravedad de lo que nos estaba pidiendo. Tendrán que ocultarse. Mantenerse alejados por un tiempo, al menos hasta que pueda averiguar más. Eso no es una solución, respondí de inmediato. El temor se mezclaba con la rabia. ¿Qué se supone que hagamos? Enterrarnos en un agujero. No podemos permitir que nos quite a los bebés. Ella me miró de reojo. Sus ojos brillaban con lágrimas y determinación. ¿Y eso es lo que crees que Marco podría hacer? Dejar que nos arrastre en una red de mentiras y manipulación. Marco tomó una respiración profunda. Les estoy dando una opción. Mi implicación también podría llevar a consecuencias serias, incluso para ustedes. Sería mejor que no, Marco, interrumpí, decidido. No podemos dejar esto así. La única manera de proteger a esos bebés es enfrentarlo y descubrir todo lo que esconden. En aquel instante, el teléfono volvió a vibrar, sacando la atención de todos. El rostro de Marco se volvió blanco, y apretó el puño sobre la mesa. No puedo hablar más aquí. En algún lugar más seguro tengan cuidado. Su advertencia retumbó en mi mente. Todo en mi ser comprendía que lo que estábamos empezando a desenterrar podía no solamente amenazar a nuestras vidas, sino, en última instancia, a la vida misma de los bebés. Cuando salimos, un oscuro presagio se instaló en mí. Una vez más en el universo indiferente del exterior, sentía como el mundo giraba sin importar la magnitud de nuestros problemas. Pero, con la mirada de ella en mis ojos, supe que lucharía hasta el final. Mientras caminábamos hacia el coche, una sombra se deslizó por el rabillo de mi ojo, y el corazón me dio un vuelco. Un desconocido nos observaba desde la esquina, y la sensación de que estábamos siendo vigilados se volvió inminente. ¿Crees que alguien nos sigue?, susurró ella al acercarse más, su voz apenas audible entre la creciente ansiedad que generaba esta nueva amenaza. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras giraba para mirar de nuevo al desconocido. En ese momento, entendí que la tormenta apenas había comenzado y que, en un momento inesperado, podría enfrentar la pérdida real, una pérdida que quizás no podría soportar. La ansiedad se agolpaba en mi pecho mientras nos apresurábamos hacia el coche, cada paso marcado por la incertidumbre de lo que nos esperaba. Al abrir la puerta del auto, un instante de alivio me invadió, pero pronto supe que esa calma era solo una ilusión. Ella se sentó a mi lado, sus manos entrelazadas sobre su regazo, y sentí la inquietud vibrante entre nosotros. ¿Solo nos iremos así? ¿Sin un plan?, preguntó, su voz un susurro cargado de miedo y determinación. Podía ver en su expresión que la misma pregunta la atormentaba tanto como a mí. No hay otra opción en este momento, respondí, mientras encendía el motor, mis pensamientos girando frenéticamente. Necesitamos tiempo. Tiempo para pensar, para entender cómo enfrentarlo. La realidad de nuestra situación se tornaba más aplastante con cada segundo que pasaba. Decidimos avanzar hacia un pequeño apartamento que tenía, un refugio que había pasado desapercibido en tiempos de tranquilidad. A medida que conducía, sentí su mirada enfocar la carretera, pero su mente y su corazón estaban lejos, probablemente atrapados en el mismo torbellino que me tenía atormentado. ¿Cómo hemos llegado a esto?, preguntó de repente, sus palabras quebrando el silencio como si le costara soportar esta nueva vida que parecíamos haber heredado. Todo lo que queríamos era ser felices, tener una familia. No lo sé, respondí, sintiendo como la tristeza inundaba mi voz. Mi único deseo era mantener a salvo a los que amo. Esa afirmación se asomó a la superficie de todos mis pensamientos, como un faro que iluminaba la oscuridad que nos envolvía. Cuando llegamos al apartamento, el pequeño espacio se sentía familiar y acogedor, un contraste con la tensión que traíamos con nosotros. Ella suspiró al entrar y se dirigió hacia el viejo sofá en la esquina, mientras yo cerraba la puerta con demasiado cuidado, como si esperar que cualquier ruido pudiera alertar a los que nos acechaban. Necesitamos redistribuir nuestras prioridades, dijo ella,
sus ojos reflejando la lucha interna que ambos estábamos viviendo. Tal vez deberíamos intentar ir a la policía, ¿y qué les diríamos? Me volví hacia ella, la frustración desencadenándose en mi pecho. Que nuestros bebés son parte de un plan oscuro de personas que no conocemos. No podemos arriesgarnos. Ellos podrían ser el siguiente objetivo. Ella se quedó callada, procesando mis palabras. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro y cada ráfaga de viento que soplaba afuera parecía gritar lo que estábamos tratando de ignorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, y su tono desnudó su vulnerabilidad. Esperar y mientras tanto, buscar respuestas. La respuesta salió de mis labios de manera instintiva. Había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Mirando por el cristal, veía las luces de la ciudad centelleando, pero tras su brillo, estaba la sombra de nuestra situación. Voy a comunicarme con Marco, él debe saber más, ella asentó, aunque un rayo de inquietud cruzó sus ojos. Mientras sacaba el teléfono, el sonido de un mensaje nuevo me hizo estremecer. Silencié el sonido y leí el contenido. La advertencia en el mensaje era clara: debes dejarlo todo, lo que has descubierto te ha puesto en peligro. Ellos vienen por ti y por ella. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Su rostro se tornó pálido mientras me miraba con angustia. Debía decidir cómo compartir la información. Sus ojos, llenos de atención y temor, esperaban una respuesta. Hice un esfuerzo por calmarme, pero la presión aumentaba dentro de mí. Nada que no pueda manejarse. Solo necesito un momento para pensar, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. El instante se quedó suspendido en el aire. Nos miramos con ansiedad, cada uno sintiendo el latido del miedo palpable. Pasaron unos segundos, pero era suficiente para que la incomodidad se hiciera insostenible. Creo que ambos entendimos que, a partir de ese día, ya no seríamos quienes éramos. El futuro estaba lleno de incertidumbres, amenazas y decisiones que cambiarían el curso de nuestras vidas. De repente, un golpe en la puerta rompió la atmósfera. El sonido resonó como un eco ominoso, y nuestras miradas se cruzaron en un pacto silencioso. Estábamos en medio de una tormenta, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Me acerqué a la puerta, mi corazón palpitaba rítmicamente y, antes de abrirla, tomé aire con fuerza. La urgencia de la situación apremiaba, y su alarcaja de madera entre mis manos se sentía como un escudo. Con un giro de manija que parecía eterno, la puerta se abrió por completo, y lo que vi hizo que el tiempo se detuviera. Era un hombre, de aspecto formal, con un maletín que emanaba poder y secreto. Vengo a hablar sobre los bebés. Su voz cargaba un peso que retumbó en el aire, y su presencia se sintió como un golpe directo a mi pecho. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué significaba esto? El desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba, y una nueva ola de temor y esperanza se entrelazó en un instante crítico. El hombre permanecía allí, inmóvil, como si el tiempo le perteneciera. Sus ojos, oscuros y calculadores, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo temblar. No tienes idea de lo que está en juego, dijo, y su tono era a la vez un aviso y un reto. ¿Quién eres tú?, logré articular, unas palabras muchas más frágiles de lo que deseaba. ¿Qué sabes de nuestros bebés? El hombre sonrió, una mueca que parecía más un reflejo de desprecio que de amabilidad. Soy alguien que sabe más de lo que crees. Te ofrezco una oportunidad, una salida. Mis pensamientos chocaban unos contra otros, mientras su propuesta resonaba en mi mente como un eco vacío. Salida. ¿Cómo sabes que no eres parte del problema? La desconfianza brotó, a pesar de la desesperación que comenzaba a germinar en mí. Bajó lentamente el maletín que llevaba y lo abrió con un gesto preciso. Las profundidades de su contenido permanecían ocultas, pero la bruma de secretos y promesas se agolpaba entre nosotros. Tienes información que puedes usar, información que los demás quieren a cualquier costo. Pero hay un precio. ¿De qué estás hablando?, interrumpió ella, su voz temblaba entre la preocupación y la ira. Ello parecía desbordarse, estábamos atrapados en un juego en el que no habíamos elegido participar. Es un negocio muy peligroso, pero hay maneras de salir. Solo debes comprometerte a colaborar, dijo, volviendo su mirada hacia mí. No puedes seguir huyendo, eso solo te traerá más desdicha. Las palabras flotaban en el aire como hojas secas en el otoño. Cada vez que intentaba atraparlas, se desvanecían. ¿Qué significaría eso? ¿Qué exactamente tengo que hacer?, respondí, sintiendo como el sudor empezaba a resbalarme por la frente. Ante todo, necesitas saber que no estás solo. En el fondo de este juego, hay más personas involucradas, más de lo que imaginabas. Mi organización de la que no puedes huir puede proteger a tus pequeños, pero a cambio, tú deberías actuar como un informante. Mi corazón se detuvo por un segundo.
Bastó un parpadeo para que todo cobrase un nuevo contexto. Informante, repetí, la incredulidad dibujándose en mi rostro. ¿Es eso lo que deseas? Vender a mis bebés como si fueran mercancía en un mercado oscuro. Las palabras salieron arrolladoras, impregnadas de rabia y miedo. Ellos pueden ser la clave, dijo, acercándose un paso hacia mí. No tengo el poder de convencerte, pero lo que hay en juego es más grande que tú. Ellos posiblemente ya están en peligro. Déjame ayudarte a salvarlos. En un instante, sentí la lucha interna crecer en mí. Me volví hacia ella, buscando la calma en sus ojos, pero la tormenta que habría en su mirada se reforzaba, y la desesperación que yo anhelaba negar comenzaba a rasgarme por dentro. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz un hilo frágil. La vulnerabilidad regresaba, y la profundidad de su angustia me obligó a abrirme a la posibilidad de una ayuda inusual. No podemos seguir huyendo, pero tampoco podemos permitir que nos manipulen. Te daré tiempo para pensarlo, dijo el hombre, cerrando el maletín con un gesto que resonó como un clic en el aire. Pero recuerda, tus bebés no son solo inocentes. Ellos son el futuro de este juego. Me quedé paralizado, una tormenta de emociones atormentándome. El futuro de nuestros hijos anidaba en las implicaciones que hacía este extraño. ¿Era esto realmente una salvación o un camino oscuro hacia el abismo? Al cerrar la puerta tras el hombre, el silencio invadió el apartamento. La atmósfera se volvió compacta, y el desasosiego flotaba a nuestro alrededor. Donde antes había una brisna de amor y esperanza, ahora crecían vientos de miedo y desesperación. Quisiste decir algo, amor, murmuré. Mis palabras eran la búsqueda de su luz, la necesidad de encontrar algo en medio de la oscuridad. Ella se giró para mirar hacia la ventana, la incertidumbre retumbando en su pecho. No sé si hay una respuesta correcta. Pero, ¿puedes prometer que protegerás a nuestros hijos a toda costa? Cualquiera que sea el precio, mis ojos la recorrieron con ternura, en medio de todo lo que nos asolaba, su amor era mi brújula. Siempre. Haré lo que sea necesario. Pero un paso en falso podría significar el colapso de todo. No solo de nosotros, sino de lo que estamos tratando de salvar. Las palabras repicaron en mi mente, y en ese momento, comprendí que estaba a punto de tomar una decisión que definiría nuestras vidas. Algo se había roto, y la revelación de lo que había dicho el hombre se revolvía en mi interior. La mezcla de esperanza y desolación gigantesca en nuestros corazones aportaría un peso interminable a la decisión que debía tomar, y justo cuando pensaba que podía empezar a ver una posible salida, el sonido de su teléfono resonó como un trueno. Me giré de golpe, sintiendo que el mundo se desmoronaba de nuevo. Ella miró sorprendida la pantalla. Es Marco. El corazón me latía con desesperación. Contestarás. Necesito saber dónde estamos parados, dijo, mientras capaz de decidir el siguiente paso en este rompecabezas desencadenante. Mi corazón se detuvo mientras ella pulsaba el botón, acallando la duda que pesaba sobre nosotros, y mientras la voz de Marco resonaba a través del frío aire del apartamento, una revelación amarga brotó en mi mente, tal vez la resolución estaba más cerca de lo que pensaba. Pero en un mundo de sombras, nada era sencillo, y lo que sigue puede transformarlo todo en un suspiro trágico. La llamada de Marco resonó en la habitación, y mientras escuchaba su voz, una punzada de ansiedad se instaló en mi pecho. Necesito que vengas. Hay cosas que deben ser aclaradas antes de que sea demasiado tarde, dijo. Mis pensamientos giraban en torno a lo desconocido que nos acechaba. Me volví hacia ella, buscando refugio en sus ojos. ¿Qué hacemos?, pregunté con una voz apenas audible. Ella me miró, las lágrimas acumulándose en sus parpadeos, y en ese instante supe que ya no éramos quienes éramos antes de que todo comenzara. Lo que habíamos soñado se había desvanecido en la incertidumbre de un futuro aterrador. Debemos ir, dijo ella, una determinación brotando de su fragilidad. Tenemos que saber qué está pasando, aunque signifique enfrentarnos a nuestros peores miedos. Salimos del apartamento, cada paso sintiéndose como una marcha hacia lo desconocido. Las calles estaban envueltas en una sombra inquietante, y la sensación de que lo peor estaba por venir nos acompañaba. Al llegar al viejo café donde Marco nos había citado, el ambiente encajó con la tensión que llevamos en el interior. La luz era tenue, con sombras que se alargaban en cada rincón como si escucharan nuestros secretos. Cuando entramos, lo encontramos sentado en una mesa apartada, la mirada fija en su taza de café, como si estuviera esperando una tormenta. Lo siento por el apuro, comenzó Marco, y su voz sonó más grave de lo habitual. El tiempo es esencial. Hay cosas que no te he contado, punto. ¿Qué cosas?, pregunté, una ansiedad voraz creciéndome en el pecho. Los bebés, dijo, mirándonos intensamente. No son lo que tú crees.
Están en el centro de un conflicto que trasciende cualquier elección personal que hayas hecho. Sus vidas son más valiosas de lo que imaginas, el aire se volvió denso, mis pensamientos tambaleándose en la revelación. ¿Qué quieres decir? La voz de ella temblaba, y yo sabía que también estaba tratando de asimilar la magnitud de lo que estábamos enfrentando, las razones por las cuales están en su situación son complicadas. Su madre, ella está involucrada en algo que podría poner en peligro sus vidas. Los intereses que hay en juego son mucho más siniestros de lo que piensas, mi corazón se hundió. Ella había confiado en mí, había puesto su fe, sus esperanzas, en mis manos. ¿Y qué se supone que debemos hacer ahora? Su voz era un hilo, una mezcla de desesperación e incertidumbre, debemos actuar, y rápido. Ellos están observando cada movimiento. Estás metido en un juego que no seleccionaste, y sin tu intervención, esos bebés estarán fatalmente en medio del fuego cruzado, la presión del momento era abrumadora. Mi mente estallaba con la urgencia de proteger no solo a ella, sino a esos pequeños que, aunque no eran mis hijos biológicos, se habían arraigado profundamente en mi corazón. ¿Qué pasará si decidimos quedarnos al margen? Se lo llevarán. La angustia en su voz me desgarró. No lo permitiré, respondí, sintiendo una mezcla de determinación y terror. No se lo llevarán. En ese instante, una idea surgió como una chispa en la oscuridad. Marco, ¿qué podemos hacer para mantenerlos a salvo? Necesito un plan. Su mirada se tornó sombría mientras meditaba. Tendrás que ser inteligente. Necesitamos crear una red de protección para ellos. No solo es tu vida la que está en juego, sentenció. Si no actúan ahora, lo perderán todo, era un claro llamado. Una vez más, me encontraba en una encrucijada, y por primera vez estaba dispuesto a enfrentar el camino más difícil. Déjame hacer una llamada, dijo Marco, sacando su teléfono y dirigiéndose un poco más lejos. Me giré hacia ella. Prometo que no dejaré que les pase nada, le dije, y aunque mis palabras eran firmes, yo mismo dudaba de mi certeza. La vulnerabilidad se volvía palpable entre nosotros, un terreno inexplorado empapado de temor y valentía. Mientras Marco hablaba en voz baja, ella me miró, y en su mirada había algo nuevo, un entendimiento nacido de la lucha. Te elijo, dijo con una sinceridad que me dejó sin aliento. Te elijo a ti, para enfrentar esto juntos, las palabras llenaron la habitación, y por primera vez, dentro de toda esta confusión, creí que podría ser suficiente. La carretera que estábamos a punto de atravesar podría estar llena de obstáculos, pero sabíamos que si íbamos juntos, cada paso valdría la pena. Marco regresó, interrumpiendo el silencio. He conseguido que nos den tiempo. No podemos quedarnos sin hacer nada. Necesitamos un lugar seguro, y yo puedo ayudarles a conseguirlo. ¿A dónde vamos?, pregunté, la urgencia apremiando, un refugio que conozco. No hay mucho tiempo. Su expresión denotaba que la tormenta no había hecho más que comenzar, mientras nos dirigíamos a salir. Un pesado murmullo de dudas estaba a punto de dar paso a decisiones que cambiarían nuestras vidas. Allá afuera, la noche envolvía el mundo, y un profundo sentido de destino se apoderó de mí. La única verdad posible era que el futuro que anhelaba estaba estrechamente ligado al presente que me había sido legado. Al abrir la puerta del café, un giro inesperado ocurrió. Una figura apareció ante nosotros, una sombra que provocó que el mundo se detuviese. Era ella. La madre de los bebés, los ojos llenos de un dolor indescriptible. No se lo llevan, gritó, mientras la realidad caía a nuestros pies, el tiempo se congeló. La decisión ya no era solo mía. Voy a luchar por ti y por ellos, susurré, y la sinceridad en mi voz cortaba a través de la tormenta que se avecinaba sobre nosotros, y mientras los ecos de la confusión y el miedo se entrelazaban, supe que, en ese momento, cada sacrificio que hiciera dibujaría nuestro camino hacia un refugio. La vida, el amor y el caos estaban conectados por hilos invisibles, y estábamos a un paso de encontrar nuestro camino en la oscuridad. Antes de tomar una decisión, su mano acarició la mía, y el calor que emanaba resonó en mi ser. Nosotros juntos, siempre, en ese preciso instante, todo se sintió posible. Y en el fondo, comprendí que nada era más hermoso que la fuerza del amor enfrentando sus propios demonios.